casa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. En el programa anterior conversamos sobre cómo todas y todos estamos esperando la vacuna contra la COVID-19. Fue entonces cuando nos preguntamos cómo funcionan las vacunas y por qué son tan necesarias para protegernos de las enfermedades. Al igual que la COVID-19, existen diferentes enfermedades en el Perú y el mundo que se combaten día a día a través de las vacunas. Si todas y todos nos vacunamos, no contagiamos a nadie a nuestro alrededor y el microorganismo que provoca la enfermedad se va debilitando. ¿Qué otras enfermedades además de la COVID-19 conocen? ¿Cuáles de ellas se previenen a través de vacunas? El día de hoy vamos a aprender sobre las enfermedades causadas por los virus, las bacterias y otros microorganismos. Además, aprenderemos cómo es que las vacunas previenen las enfermedades. ¡Empecemos! Les cuento que hace un año me fui a Iquitos y antes de viajar fui a ver a mi doctora para que me brinde indicaciones sobre qué vacuna debo recibir. Ella me explicó que para estar protegida debía recibir una vacuna. En Iquitos habían microorganismos que podían enfermarme, pero podía estar protegida recibiendo la vacuna correspondiente. Entonces me quedé pensando, ¿qué son los microorganismos? Me sonaba como algo muy pequeñito. ¿Ustedes qué se imaginan cuando digo la palabra microorganismos? Veamos. Los microorganismos son organismos celulares microscópicos, es decir, muy pequeñitos. No los podemos ver a simple vista. Entre ellos se encuentran las bacterias, los hongos, los protistas, entre otros. Además, entre los microorganismos también hay estructuras moleculares. Espera, ¿qué significa esto? Con estructuras moleculares me refiero a microorganismos que no llegan a ser células, es decir, no están vivos. Se activan cuando habitan en otro ser. Aquí se encuentran los virus, como por ejemplo el virus que provoca la COVID-19. Entonces, por un lado de los microorganismos tenemos a las bacterias y por otro a los virus. Ambos tienen en común que producen enfermedades contagiosas. Las bacterias son microorganismos muy pequeñitos formados por una célula que no se puede ver a simple vista. Aunque no lo crean, las bacterias son muy importantes para todos los ecosistemas. Las encontramos en todos los lugares del mundo, incluso en lugares donde hace mucho frío o mucho calor, incluso en nuestro cuerpo. Sí, en serio, nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de bacterias. No las podemos ver porque son muy chiquititas y la mayoría de ellas no nos hacen daño. Al contrario, nos ayudan. Por ejemplo, las bacterias que están en nuestros intestinos nos ayudan a digerir mejor. Sin embargo, hay algunas bacterias que sí nos causan daño. Son muy pocas, pero existen. Por ejemplo, la bacteria que provoca la difteria. Ellas sí nos hacen daño y hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la forma de las bacterias? Las bacterias tienen formas diferentes. Pueden ser esféricas, es decir, redonditas, alargadas, es decir, altas y flacas, y por último, espirales. ¿Qué más podemos saber sobre las bacterias? Veamos el siguiente video. La bacteria es un organismo microscópico unicelular que carece de núcleo celular y de órganos internos. Se multiplica por división celular sencilla y tiene una gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Por esto mismo, todo lo que nos rodea tiene una cantidad ridícula de bacterias. Espero que no seas misofóbico, porque tu cuerpo contiene una gran cantidad de bacterias, que por más gel antibacterial que uses,
y por más antibióticos que consumas, no podrás deshacerte de ellos, y esto, hasta cierto punto, es algo bueno. Durante muchos años, las bacterias han tenido un mal nombre, y no es por poco. Han sido causantes de infecciones y enfermedades que han matado a millones de personas, pero existen también bacterias que han ayudado a millones más. ¿Cómo diferenciamos qué bacterias son buenas y cuáles son malas? Afortunadamente para nosotros, podemos clasificarlas de acuerdo a cómo interactúan con otros organismos. Haciendo sencillo, identificar a las bacterias malas de las buenas. Pero aunque no lo crean, solo una pequeña fracción de las bacterias causan enfermedades en los seres humanos. El Centro Nacional para la Información Biotecnológica tiene registrada 15.919 especies en su base de datos, de las cuales solo 538 son patógenas. La mayoría son bacterias que nos protegen y nos ayudan a sobrevivir. Pero no porque todos quieran verte bien, significa que estamos exenta de las malas. Entre ellas se encuentran la cólera, neumonía, tétanos, la tifoidea y 534 más que aún en pleno siglo XXI nos siguen amenazando por no cuidarnos y tratarnos de forma correcta. Pero no importa si son buenas o malas, las bacterias nos ayudan y tienen una gran diversidad de aplicaciones. Como se pueden adaptar a diferentes ambientes, nos dan la facilidad de investigar cómo será la vida en otros planetas. Nos ayudan a crear mejores biocombustibles y lo más importante de todo, a combatir y tratar enfermedades. ¡Wow! Hay muchos tipos de bacterias. Tenemos, por ejemplo, a las bacterias que nos ayudan, como aquellas que viven en nuestra flora intestinal. Sí, las que están en nuestros intestinos y nos ayudan a mejorar nuestra digestión. Muchas gracias, bacterias de la flora intestinal. Sin embargo, también hay microorganismos que nos hacen daño y causan enfermedades en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los hongos unicelulares. Ellos están formados por una sola célula. Algunos de ellos son peligrosos para las personas y producen, por ejemplo, candidiasis en la piel. Es decir, generan picazón y erupciones. ¡Qué terrible! Por otro lado, tenemos a los protistas. Los protistas son organismos unicelulares que viven en agua salada, agua dulce, en el suelo húmedo y en otros seres vivos como parásitos. Si bien ayudan a controlar la población de bacterias, pueden generar enfermedades como el Chagas, la enfermedad del sueño, la malaria, entre otras. Ojito, ojito con estas enfermedades. Por último, hay unas estructuras muy pequeñitas que debido a que no tienen células, no están vivas. Estas estructuras necesitan de otros seres vivos para vivir. Apenas ingresan a una célula, se reproducen rápidamente destruyéndola, es decir, infectándola. ¿Quiénes son estas estructuras? Los virus. ¿Qué más podemos saber sobre los virus? Vamos a averiguarlo. Uno de los enemigos más viejos del mundo son los virus, que infectan a todo tipo de organismo, desde animales, hongos, plantas, bacterias e inclusive infectan a otros virus. Son moléculas de ácidos nucleicos que están envueltas por una estructura protectora formada de proteínas. El proceso de formación de nuevos virus se llama replicación viral. El virus invade a la célula e introduce su material genético en su núcleo, anulando la información genética dentro de la célula, convirtiéndola en una fábrica reproductora de virus. Son demasiado pequeños como para poder observarlos con ayuda de un microscopio normal, por lo que se dice que son submicroscópicos. Aunque existen excepciones, se necesita más análisis para saber cuál es la correcta, aunque existe la idea de que probablemente todos los virus actualmente conocidos no comparten el mismo origen, lo cual sugiere que han aparecido en varias ocasiones a través del tiempo de una manera u otra, lo cual podría significar que todas las teorías podrían ser correctas, excepto las conspiranoicas y las pseudocientíficas. Esas no las crean, por favor. Tengan mucho cuidado con lo que ven y leen en internet o lo que les platica el loco de la esquina. Los virus son estructuras que se activan cuando ingresan a un ser vivo. Ellos hacen mucho daño y dejan de estar activados una vez que salen de un cuerpo. Por ejemplo, el coronavirus pertenece a una familia de virus que causa problemas respiratorios al ser humano. Cuando se produce una enfermedad originada por virus, los medicamentos contra las bacterias no tienen efecto contra las enfermedades producidas por un virus, porque, como hemos visto, son totalmente diferentes. ¿Qué otras enfermedades pueden provocar los virus? Tenemos, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C o el VIH.
Estas enfermedades son provocadas por los virus. Por otro lado, la tuberculosis o la difteria son causadas por bacterias. Les cuento que nuestro amigo Edmundo el Trotamundos tuvo que vacunarse contra algunas enfermedades antes de su viaje a Iquitos. ¿Saben de qué enfermedades se trata? Son causadas por virus o bacterias. ¿Por qué es necesario vacunarse contra estas enfermedades antes de ir a Iquitos? Les dejo pensando un ratito en estas preguntas y volvemos después de la pausa para compartir nuestras respuestas. No se muevan, que ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. En el programa de hoy estamos aprendiendo sobre las enfermedades causadas por los virus y las bacterias y por qué se combaten a través de las vacunas. ¿Recuerdan lo que les mencioné antes de la pausa? Nuestro amigo Edmundo el Trotamundos tuvo que vacunarse para protegerse de unas enfermedades antes de su viaje a Iquitos. ¿Saben de qué enfermedades se trata? Son causadas por virus o bacterias. ¿Por qué es necesario vacunarse contra estas enfermedades antes de ir a Iquitos? Vamos a verlo para que nos cuente sobre su experiencia. Edmundo el Trotamundos, ¿estás ahí? Hola amigas y amigos de Aprendo en Casa. Esta vez me fui a la ciudad de Iquitos. Escuchen, escuchen. Bitácora de Edmundo el Trotamundos. Junio del 2018. Me encuentro de camino a la ciudad de Iquitos. El clima lo conozco. Nada me atrapará desprevenido. Tengo todo controlado. Podré pasear por la selva sin ningún problema. ¡Wow! ¡Miren esas nubes! ¡Qué hermosas! Ya quiero llegar. ¿Usted está emocionada, señora? ¿Qué? ¡Ay, no tú! ¡No tú de nuevo! De nuevo, señora Vizcacha, pero es la primera vez que nos presentamos. Yo soy Edmundo el Trotamundos. ¿Por qué la vida me castiga con esto? Te pareces mucho a un niño que conozco llamado Viajerito. Algo raro le sucedía a la desconocida Vizcacha. ¿Estaba asustada? ¿Feliz? No, señora Vizcacha. Yo soy Edmundo el Trotamundos. Viajerito es mi hermano. Ya, seguiré durmiendo. Un momento, señora Vizcacha. Quiero contarle que estoy emocionado por ir a la selva. Exploraré la selva profunda, dormiré en medio de ella, me enfrentaré a todos los peligros que hay. Me imagino que ya sabes sobre la fiebre amarilla y la malaria. ¿Fiebre amarilla? ¿Malaria? ¿Qué son esas enfermedades? ¿Son muy graves? Vizcacha, necesito respuestas. ¡Ay! ¡Vaya! Aún no conseguía respuestas. ¿Qué eran esas extrañas enfermedades de las que me había hablado la Vizcacha? ¿Sería un obstáculo en mi tan planeado viaje? Tengo que averiguarlo. En mi búsqueda de respuesta, llegué al consultorio de este doctor. Su nombre, Lalo el Guacamayo. ¡Proa! Edmundo el Trotamundos, estás en el lugar indicado. Entonces, ¿me puede decir qué es la fiebre amarilla y la malaria? Pues claro, estas son dos enfermedades que son transmitidas por virus. Edmundo, tú me dijiste que conocías todos los datos de Iquitos. ¿Me podrías decir cómo es el clima y la temperatura? Por supuesto, doctor. La temperatura promedio de la selva peruana es de 24 grados Celsius. Hay humedad y muchas lluvias. Exacto. Estas condiciones climáticas favorecen la aparición de algunos organismos como los mosquitos, que son los que transmiten el virus que provoca la fiebre amarilla y otras enfermedades. ¿Cómo así un virus puede transmitirse tan fácil? Los mosquitos ponen huevos en el agua, ya sean contenedores, charcos, etc. En estos lugares se reproducen
y así es muy fácil que se transmita. Si un mosquito te pica, luego de haber picado a alguien con la fiebre amarilla, te contagia. Entonces tendré que protegerme del agua. No, Edmundo, la fiebre amarilla no es un juego. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, dolor muscular, náuseas, pérdida de apetito, vómito, etc. Incluso en casos más graves, te puede hacer fallar hasta los riñones. ¡Wow! No sabía todo eso. Un virus trae consecuencias terribles. La fiebre amarilla ya ha generado epidemias en el pasado. Es decir, enfermó a muchas personas en un lugar y tiempo determinado. Por eso hay que ser precavidos. Doctor Lalo, ¿y qué hay de la malaria? También he escuchado que hay que cuidarse de la malaria aquí en la selva. La malaria tiene síntomas similares a la fiebre amarilla y puede llegar a ser incluso mortal. Se transmite de manera similar. La hembra mosquito porta el microorganismo Plasmodium. ¿Has escuchado sobre el Plasmodium? Es un microorganismo protista y se lo pasa a los humanos cuando les pican. ¿Y también me dará fiebre? Peor, los síntomas pueden ser dolor de cabeza, escalofríos, anemia grave, sufrimiento respiratorio, entre otros. Listo. Creo que pondré a los mosquitos en mi lista de enemigas y enemigos. Algo más. No es que a los mosquitos se les haya ocurrido la idea de venir a picarte. No es así. ¡Oh no! ¡Un mosquito! ¡Ayúdenme! Tranquilo, Edmundo. Escuché que hablaban de la malaria y quise venir a compartir unas cosas sobre la enfermedad. Mi nombre es Patricia y soy un mosquito, sí, pero no es que queramos infectarlos. El problema con nosotros y la fiebre amarilla u otras enfermedades tiene otros motivos. Debido a la tala indiscriminada, los mosquitos nos estamos quedando sin bosques para vivir. Es por eso que nos trasladamos a zonas urbanas. Esa es otra de las razones por las que se tienen que cuidar los bosques tropicales. Algunos mosquitos portamos estas enfermedades. Si los humanos talan nuestros hogares, tenemos que ir a las ciudades llevando nuestras enfermedades. Pero entonces, ¿qué hacemos? Te veo preocupado, niño trotamundos. Hay una manera de prevenir estas dos enfermedades. ¿Cuál, doctor Lalo? ¿Cuál? Las vacunas. Sí, las vacunas. Esa es la manera de prevenirlas. Esa y mucha higiene. Para prevenir la fiebre amarilla o la malaria, tenemos que eliminar los lugares de crías, como las zonas de desagüe, mantener tapados los recipientes donde se almacena el agua, entre otras medidas. Igual, la más importante y la que nunca debe de pasarse por alto es la vacuna. Ellas preparan tu cuerpo para cuando les toque enfrentar la enfermedad. Es verdad, Edmundo. ¿Tú estás vacunado? Ahora que recuerdo, sí. Antes de venir a Iquitos, mi doctora me vacunó para prevenir enfermedades. No sabía muy bien por qué. Ella me dijo que esto era muy importante y necesario. Entonces, ¿estoy protegido? Así es, Edmundo. Ya estás protegido contra la fiebre amarilla y otras enfermedades. Pero no olvides todas las otras recomendaciones. Gracias, doctor. Creo que ya no estoy tan asustado. Con toda esta información, ya estaba listo para explorar la selva. ¿Ustedes sabían que la vacuna contra la fiebre amarilla puede durar para toda la vida? Sí. Eso quiere decir que ahora puedo hacer mis expediciones sin preocuparme de estas enfermedades. Pero claro, siempre protegiendo la higiene. Aprendí mucho sobre la fiebre amarilla, la malaria y sobre las vacunas. Gracias por escucharme. ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Cuánta información descubrió nuestro amigo Edmundo el Trotamundos! Y pudimos conocer a Lalo el Guacamayo y Patricia el Mosquito.
Algo muy interesante sobre lo que nos dijo Patricia fue la importancia en el cuidado de los bosques tropicales. Muchos investigadores han concluido que aquellas zonas están muy dañadas por las personas. ¿Pueden creerlo? Por ello, ha habido un incremento de población de mosquitos que portan enfermedades. Es decir, somos nosotras y nosotros quienes estamos causando que se siga propagando la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades más. Esta es una razón más para cuidar nuestros bosques tropicales. Lalo el Guacamayo mencionó una enfermedad causada por un virus. ¿Recuerdan cuál era? Así es, la fiebre amarilla. Esta enfermedad es transmitida a las personas por la picadura de un mosquito infectado con el virus. ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Acaso el virus tiene color amarillo? Pues no. Recibe el nombre de amarilla porque algunos pacientes que tienen la enfermedad hacen ictericia, es decir, su piel se pone de un color amarillento. Ahora, no tan amarillo. No es que se pinten totalmente de color amarillo, es solo una coloración tinte ligera. La fiebre amarilla es una enfermedad endémica. ¿Qué significa que una enfermedad sea endémica? Pues que pertenece a un lugar en específico. Esta enfermedad se transmite a través de los mosquitos que habitan en África, América Central y América del Sur. En el pasado, la fiebre amarilla ha generado grandes desastres, epidemias gigantes, ha atacado a muchas personas en un mismo lugar, dejando muchísimos problemas. Hay que cuidarnos muchísimo y protegernos de ella para estar a salvo. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, ictericia, es decir, la piel se pone de un color amarillento, dolor muscular, náuseas, pérdida de apetito, escalofríos, vómitos y cansancio. ¿Cómo se transmiten estas enfermedades? Se transmite cuando un mosquito infectado con el virus pica a una persona sana. Esta persona se enferma y empieza a manifestar los síntomas. La enfermedad no se transmite por contacto entre personas, es decir, si las personas se dan la mano o abrazan, pero sí se transmite mediante la picadura del mosquito. Es decir, si un mosquito pica a una persona enferma y luego a una persona sana, entonces la persona sana puede adquirir la fiebre amarilla. ¡Uy, qué miedo! Los mosquitos viven en ambientes húmedos y semihúmedos, en aguas estancadas y próximos a las casas de las personas. Por lo tanto, si las personas no están vacunadas contra la fiebre amarilla, podrían ser picadas por el mosquito y enfermarse. ¿Cómo se previene la fiebre amarilla? Se puede prevenir a través de la vacuna. La vacuna es segura y una sola dosis nos protege para toda la vida contra esta enfermedad. Imagínense, toda una vida protegidos contra la fiebre amarilla. Además, para prevenir esta enfermedad, podemos controlar la reproducción de los mosquitos. ¿Cómo? Limpiando la zona de desagüe y manteniendo limpios y tapados los recipientes donde se almacena agua. Así evitaremos que se reproduzcan y aumente la población de mosquitos. Esta enfermedad me parece muy terrible. Entiendo que hay maneras de prevenirla, pero ¿cómo podemos desaparecerla totalmente? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo hacerlo? Pues no sé si podemos eliminarla definitivamente, pero sí podemos hacer que se reduzca mucho y deje de hacerle daño a tantas personas. ¿Cómo? Pues con la vacuna. Si yo me vacuno, no contagio a nadie y no propago la enfermedad. De esta forma, menos gente se enferma y rompo con la cadena de contagios. ¡Genial! ¿Sobre qué otra enfermedad habló Lalo el Guacamayo? Así es, sobre la malaria. ¿Qué es la malaria? La malaria es una enfermedad mortal causada por un microorganismo del reino protista llamado Plasmodium. Este microorganismo es un parásito, es decir, vive en otro ser vivo causándole daño. Este microorganismo es transportado por un mosquito hembra que al picar a una persona transmite la enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas de la malaria? Entre los síntomas están la fiebre, el dolor de cabeza, escalofríos y si se pone más severo, se puede manifestar una anemia grave, movimiento respiratorio, entre otros. ¡Wow! Esta enfermedad es realmente preocupante. ¿Cómo se transmite? El mosquito pone sus huevos en el agua. Al eclosionar, las larvas se desarrollan hasta llegar a adultos. Entonces, los mosquitos hembras buscan sangre para alimentar a sus huevos. Pero, ¿saben de quién busca la sangre? ¿Será de los animales? No, buscan sangre de los seres humanos. Es entonces cuando mediante su picadura dejan el microorganismo protista que transmite la malaria. ¿Cómo se puede prevenir esta terrible enfermedad? Me da mucho miedo. Bueno, se puede prevenir controlando los lugares de depósito de agua para evitar que los mosquitos se reproduzcan. Las fumigaciones en ambientes interiores también ayudan. La malaria es una enfermedad muy peligrosa si no se atiende a tiempo y se puede contagiar de persona en persona. Para ello es importante vacunarnos. No solo nos protegemos nosotros, sino también a todas las personas alrededor, porque al no tener la enfermedad, no las contagiamos. ¡Genial! Es momento de protegernos y proteger a todas las personas en nuestra comunidad y localidad. Muy bien, chicas y chicos, creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, es momento de nuestro reto. El día de hoy elaboraremos un texto contando cómo prevenir una enfermedad tropical producida por un microorganismo o por un virus. Esta enfermedad puede ser endémica en nuestra comunidad o en otro lugar, es decir, es frecuente en estos lugares. ¿Cómo podemos obtener información sobre esta enfermedad? Podemos preguntar a nuestros padres o algún familiar sobre ella. Además, podemos buscar información en páginas seguras de internet o en algún libro. Una vez que tengan su texto, no olviden revisarlo con su cuadrito de revisión. Aquí revisaremos si hemos utilizado información de internet, libros o familiares. Además, si hemos mencionado con claridad la forma de prevención de una enfermedad tropical producida por un microorganismo virus. Por último, si nuestro texto tiene comas, punto final y mayúsculas, es decir, si hemos respetado las reglas ortográficas y gramaticales. Muy bien, de esta forma elaboraremos unos textos y fichas geniales con todo lo que queremos escribir. Ojito, ojito, no olviden guardar esta ficha en su portafolio. El día de hoy hemos aprendido mucho sobre las enfermedades tropicales producidas por microorganismos o por los virus. Las vacunas ayudan a prevenir estas enfermedades, protegernos y proteger a las personas que viven en nuestra comunidad o localidad. ¿Les ha gustado el programa? ¿Sí? ¡Qué bueno! Porque a mí también. Hemos acabado por hoy, pero nos vemos en el próximo programa para tener nuevas aventuras y descubrimientos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!